de este segmento dentro del programa es el maestro José Carreño Carlón, quien es un periodista mexicano. Adelante. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias al IFE, muchas felicidades por este tercer foro. Hemos estado siguiendo los dos anteriores y francamente ha sido una gran oportunidad de encuentro y de compartir y de intercambiar experiencias y aportaciones de nuestros amigos y nuestros colegas de prácticamente todo el mundo. Esta mesa que habla de la ciudadanización, el tema de la ciudadanización, bueno, pues nos plantea esta reflexión a la que nos invita el IFE. Muchas gracias también, por cierto, al Colegio de México, el anfitrión y coorganizador, por esta magnífica instalación. La reflexión sobre los retos que existen en nuestra región, en América Latina, para avanzar en la formación de ciudadanía integral, dice el IFE, y las opciones para promover un pleno ejercicio de los derechos políticos. Yo diría que, visto ya en la actualidad en México, en muchos países de América Latina, es el reto de pasar de una democracia de baja intensidad, como hemos calificado en diversas ocasiones a nuestros sistemas políticos, a gradualmente a pasar a una democracia de alta intensidad. Y en ese sentido, esta reflexión se orienta a establecer con la mayor claridad el papel de la ciudadanía en estos nuevos procesos políticos en que estamos, desde, dice otra vez el IFE, la conformación organizada de la sociedad civil, los movimientos sociales, hasta la discusión sobre el papel ciudadano como actor político, es decir, las candidaturas ciudadanas. Pero más que las candidaturas ciudadanas, yo quisiera que se ampliara esta discusión a otro tránsito al que estamos obligados, a pasar también de la baja calidad con que con frecuencia afecta a nuestra esfera pública, a ese espacio donde los ciudadanos discuten los asuntos públicos, a también una esfera pública de una mayor calidad, con una mayor calidad del debate, con un debate más informado, y en esto pues todos tenemos responsabilidad, desde luego los medios de comunicación, desde luego los propios actores políticos, los partidos, los candidatos, los centros de educación y de investigación. Entonces, las preguntas que nos plantea esta mesa son: ¿la ciudadanización de la política lleva a una mayor inclusión? ¿Genera sistemas políticos más representativos? ¿Cuál será la conexión entre ciudadanización de la política y representación? Vamos a tener presentaciones de muy alta calidad en este panel, en este apartado, y ahí quizás podamos también tocar algo que ha estado en las campañas más recientes con lo que se llama la nueva esfera pública, es decir, la blogósfera, las redes sociales, las redes ciudadanas que echan mano de este instrumento fundamental. La reflexión sobre los alcances y los límites, aquí es donde haría eso, de las nuevas modalidades de la democracia participativa, para tratar de cerrar, en todos los casos, con una reflexión sobre el papel de las nuevas tecnologías, de lo que estábamos hablando, de las redes sociales, los procesos de participación democrática y de mediación política. Si me permiten, voy a presentar muy rápidamente, para aprovechar lo mejor que podamos el tiempo, a los ponentes que van a participar con este temario, para después hacer una conversación más fluida. Tendrán 10 minutos cada uno de entrada, después puede haber réplicas y contrarréplicas entre los miembros de la mesa por intervenciones de 2 minutos, para que sea esto muy ágil, más de conversación, más de intercambio, para escuchar enseguida también sus reflexiones. Por un lado tenemos a don Alberto Salom, es político, politólogo costarricense, fue fundador del Partido Socialista Costarricense, se ha desempeñado como diputado de la Asamblea Legislativa y regidor de la Municipalidad de San José. Fue consultor de Naciones Unidas para el programa PRODERE, Población Desplazada, Refugiada y Repatriada.
repatriada, y en las elecciones generales de 2006 fue líder de la campaña del Partido de Acción Ciudadana, un partido con el nombre de esta mesa casi, el PAC. Actualmente es catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Comisión de Asuntos Políticos. Vamos a hablar en ese orden, pero voy a presentar a todos para iniciar nuestra conversación. Después tenemos a mi derecha a Luis Miguel Barbosa, es político mexicano, ha ocupado diversos cargos al interior del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, incluyendo ha sido consejero nacional, presidente en el Estado de Puebla de ese partido, secretario general de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, secretario de Asuntos Legislativos e integrante de la Comisión Política, ha sido diputado federal y actualmente es senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Bienvenido, Miguel. Wilfredo Lozano es sociólogo y académico dominicano, a mi extrema izquierda, ha sido secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo. También ha fungido como consultor en materia migratoria y en cooperación internacional, autor de diversos artículos y libros bajo los ejes temáticos de migraciones, mercado laboral, sociología rural y del trabajo, sociología política y sociología histórica. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo. Y tenemos pues también a William Sweeney, él es politólogo estadounidense, ha sido vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, director ejecutivo del Comité de Campaña para el Congreso del Partido Demócrata, es miembro del Comité de Asesores de la Comisión Global sobre Democracia, Seguridad y Elecciones de IDEA Internacional. Ingresó en 1993 a la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el IFES, es una institución realmente muy importante y ahora la preside el IFES desde 2009. Bienvenido, William. Pues yo creo que sin más y sobre estas reglas, empezamos. Alberto, por favor. Muchas gracias. Me siento verdaderamente honrado de estar aquí, de que se me haya invitado en mi doble carácter, igual que mi colega Roberto Gallardo, que participaba en el panel anterior. He sido político, seguramente malo, pero soy politólogo también, espero no tan malo. Aunque me siento honrado y estar aquí con personalidades que han sido presidentes de sus partidos políticos, senadores, representantes y el público en general, representantes de los organismos electorales, yo debo decir que uno esperaría que de estos debates salga algo fructífero y no que se convierta esto en un procedimiento más de carácter formal, donde venimos, exponemos nuestros puntos de vista y nos vamos y sigue no pasando nada. Creo que de lo que se trata es de que pase algo, por lo menos en la conciencia al interior de nosotros. Y yo por eso, sin más demora, quiero advertir que trataré, para usar una expresión coloquial, de cortar pelos en el aire, es decir, de establecer diferencias con ciudadanas que me han antecedido en esta exposición, pero no por el ánimo de discrepar per se, sino para que haya contraste y haya posibilidad de que la democracia realmente en América Latina, en los países de América Latina, se vea fortalecida. Yo me encontré una cita leyendo a Fernando Savater, y es la única lectura que voy a hacer breve, que quiero compartirla con ustedes. La tienen los que han podido retirar mi ponencia, que la he presentado también por escrito, y la deben tener ustedes en sus manos. Y es la siguiente: me impresionó por la claridad. Seguramente no la hubiera traído si se tratara de una expresión contemporánea, pero se trata de un documento 4 siglos antes de Cristo. Y me impresionó por su actualidad, por su vigencia, y dice así:
Cuenta Eurípides, escritor de Atenas, que el rey Creonte de Tebas envió a su heraldo con un mensaje para los atenienses. Cuando el heraldo preguntó quién era el rey absoluto al cual debía entregar el mensaje, recibió la siguiente respuesta por parte del legendario Teseo, vencedor del Minotauro y legítimo heredero del trono ostentado hasta entonces por su padre Egeo. Dijo así: esta polis no está sujeta a la voluntad de un solo hombre, sino que es una ciudad libre. Y prosiguió: el rey aquí es el pueblo, quien con cargo anual se alterna en el gobierno. No le damos un poder especial a la riqueza, la voz del hombre manda con igual autoridad. El heraldo, perplejo, contesta entonces: la ciudad de la que provengo vive bajo el mando de un hombre, no de una multitud, el hombre común. Si es incapaz del simple razonar, ¿cómo va a poder guiar una ciudad con política sólida? La experiencia nos da un conocimiento más útil que la impaciencia. Vuestro hombre rústico, aun cuando no sea tonto, ¿cómo puede cambiar su mente del arado a la política? Y justamente yo creo que de lo que se trata nuestra reflexión es de cómo podemos lograr democratizar la democracia. Si hablamos de ciudadanizar la política, es porque reconocemos que hay un déficit de la política en ella misma. Y partimos de una concepción, la ciudadanía, si quiere decir algo, es la pertenencia a una comunidad de hombres y mujeres libres. Y la democracia, en sustancia, si quiere decir algo también, tiene que procurar el bien común de la ciudadanía. Y si no consigue el bien común, no estamos hablando prácticamente de nada. Yo celebro las conquistas de la democracia representativa. Desde luego, entre lo que descolla la democracia censitaria, el sufragio universal, el derecho al voto de las mujeres, el sistema de división de poderes, el sistema electoral, periódico, competido, por medio del cual la ciudadanía respaldan o penalizan con sus votos la gestión realizada. La institución de la figura de un Tribunal Supremo de Elecciones independiente para evitar que las elecciones se conviertan en pura farsa con resultados conocidos de antemano. Junto a ello, la consagración de la pluralidad política, libertad para la creación de partidos, libertad de expresión, libertad de prensa, desaparición de la censura, libertad de asociación, libertad de reunión. Todas esas son conquistas de la democracia representativa que debemos celebrar. Pero a pesar de esas conquistas de la democracia representativa, allí donde se desarrollaron, seguimos viviendo sociedades extraordinariamente desiguales y pobres, paupérrimas y desiguales. Yo no los voy a abrumar con datos que ya en la mañana se daban aquí sobre las desigualdades en América Latina. Sin embargo, he traído para ustedes la siguiente reflexión. He dividido los países de América Latina en dos grupos. Un primer grupo de 10, que son todos aquellos países, de acuerdo con datos de la CEPAL, cuyos indicadores de pobreza, puede que algunos hayan logrado bajar ahora esos indicadores de pobreza, pero cuyos indicadores de pobreza están por encima del 40%. Y estos países son Ecuador, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Haití. Y del otro lado, los países con tasas inferiores al 40%. Leo: Perú, México, Brasil, Panamá, Venezuela, Argentina, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Barbados y Chile. Y los he agrupado en estas dos partes porque
cuando uno hace el clivaje, cuando uno hace la relación, la vinculación, se percibe que la pobreza ha cedido. Yo tengo reservas sobre eso, pero la pobreza ha disminuido y ha cedido en aquellos países en los que se ha logrado asentar mayormente la democracia representativa. Pero cuando uno examina los datos de desigualdad social, no ocurre lo mismo. Es decir, los países en los que ha funcionado una democracia representativa de más larga data, no dan cuenta de una reducción de la desigualdad social. Y pongo un solo ejemplo, nada más. Todo esto es por vía de hipótesis, pero pongo un ejemplo. Es el caso de mi país, de Costa Rica. En Costa Rica quizás es el único subcampeonato que tiene en este momento. Somos los segundos en el ritmo, en el ritmo de aceleración de la desigualdad social. No somos el país, conste lo que digo, no somos el país más desigual de América Latina, pero somos el segundo en el vertiginoso proceso de aceleración de la desigualdad social. Costa Rica tiene, medido en términos del coeficiente de Gini, el 0,52, donde, como todos sabemos, la mayor desigualdad tiende a la unidad y la menor desigualdad tiende a 0. Y venimos de 0,37 en 1990, es decir, uno de los países con una democracia centenaria de instituciones representativas, auspiciando uno de los mayores procesos de desigualdad social. Y esto nos obliga a preguntarnos de qué se trata entonces el juego de la democracia. Y yo, como politólogo, no puedo dejar de plantear que en el puro centro de la cuestión está el problema del poder. El problema del poder, donde ninguna institución, ninguno de los poderes fácticos escapa. En el juego del poder estamos todos. Una quinta parte, solo doy estos datos, la quinta parte más rica recibe 3/5 partes del ingreso total. Y la quinta parte más pobre recibe apenas el 3% de los ingresos. 1 de cada 3 latinoamericanos es pobre, no posee ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. 1 de cada 8 está en la pobreza extrema. Y luego 4 deciles más pobres captan un ingreso menor al 15% del total. Y ahí sigue la información. Es decir, los países de América Latina están incrementando la desigualdad social, a pesar de que ya quedan pocos países en donde no impere o no campee una democracia liberal y representativa. Cuando estudiamos los últimos años, la primera década del siglo actual, y vemos el impacto de los procesos de globalización capitalista y del neoliberalismo, nos damos cuenta de que se ha expoliado la desigualdad social, no ha disminuido. Y además, el espacio de lo público, es decir, la política, ha cedido, porque la racionalidad que ha imperado es la racionalidad utilitarista, la racionalidad mercantilista, en la cual lo que importa es la ganancia. Y entonces surge la pregunta, ¿para qué la política? ¿Para qué la deliberación? Si le atribuimos al mercado… Termina. Pero tienes… Sí, sigue la idea, no cortes la idea. 5 minutos para terminar. Gracias. Si le atribuimos al mercado el factor fundamental, preponderante frente a los problemas sociales, es decir, la política ha languidecido. Aquí tenemos un problema serio que tiene que ver con la democracia, es decir,
de lo que se trata es del rescate de la democracia. Y aquí yo planteo con autores como Adela Cortina que el tema, el ciudadano, sí, ciudadano de la democracia representativa, pero un ciudadano con libertades estrictamente individuales, un ciudadano individual. Hay que pasar de una ciudadanía individual a una ciudadanía social y a una democracia social. Y en este contexto, quiero decirlo rápidamente, he recogido lo que yo llamo mínimos comunes. No es la solución a los problemas de América Latina, pero son mínimos comunes que tienen que ver con tres planos: el plano de la sociedad civil, el plano de la sociedad política y el plano de los partidos políticos, donde se plantean en el plano de la sociedad civil el diálogo social, la potenciación de personas, de los derechos de personas con discapacidad, la igualdad de géneros. La igualdad de géneros, en Costa Rica el 33% de los hogares pobres están jefeados por una mujer cabeza de familia. La potenciación de la organización social de la sociedad civil local, el voluntariado, la protección de las minorías étnicas, religiosas e incluso de preferencias sexuales, y luego en el plano de la sociedad política. Voy a omitir porque me preocupa tomar mucho más tiempo del que se me ha cedido en aras de concederle la participación también a los otros compañeros de mesa. Termino diciendo, ustedes lo podrán ver, los que tengan mi ponencia podrán ver las propuestas que hago. Se trata de mínimos comunes. En suma, de lo que se trata es de democratizar la democracia. De lo que se trata es de impulsar la participación, que aunque todavía no sepamos bien lo que esto quiere decir, es necesario trascender el marco de las simples democracias representativas, a donde tenemos representantes que ya no representan a los representados, y representados que se subrogan completamente a los representantes, y estos se han arrogado la totalidad del poder. Es decir, tenemos países con ciudadanos sin ciudadanía, y de lo que se trata es de ir a países, a sociedades más humanitarias, más solidarias, donde prevalezca una democracia social, es decir, sociedades con una ciudadanía social. Muchas gracias. Ampliaré más en el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alberto. Pues sí que cortó pelos en el aire, nos manejó buena cantidad de discrepancias, contrastes. Vamos a nada más a puntualizar los temas a debate. Nos habla obviamente de celebrar los logros, los avances de la democracia representativa, pero luego con el balance del desarrollo social de nuestros países, pues tenemos lo que hemos llamado también un síndrome de malestar en la democracia, en busca de una democracia que funcione, y finalmente con el tema del poder y la propuesta de empoderamiento de ciudadanos, sociedad, en torno a mínimos comunes que permitan pues pasar de ciudadanos sin ciudadanía a ciudadanos plenos. Muy buenos planteamientos para iniciar el debate, Alberto. El senador Luis Miguel Barbosa, como buen mexicano, nos está solicitando que como mexicano le ceda los lugares que siguen a nuestros amigos invitados extranjeros para que él al final tenga su intervención. Yo creo que no hay inconveniente en acceder a esa petición. Entonces pasamos por favor con Wilfredo Lozano de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, permítame en primer lugar agradecer a quienes me han invitado a esta magnífica reunión, y permítame también
ser un poco subjetivo en este punto. Yo estudié en este colegio hace 30 años. Me siento muy contento y muy emocionado de volver a mi alma mater después de tanto tiempo, pero sobre todo me siento más contento porque mi compadre y amigo Leonardo Valdés, hoy el presidente consejero del IFE, es quien ha insistido mucho en que hoy yo esté reunido con ustedes. Realmente me agrada mucho poder compartir con Leonardo y con todos ustedes en mi alma mater, la breve reflexión que voy a hacer de inmediato. Cuando en los años 80, los que trataron de teorizar el tema de las transiciones democráticas y los propios actores políticos que asumieron la responsabilidad de esa transición, reconocieron ambos rápidamente que el eje central del proceso de transición se concentraba en dos puntos. En primer lugar, la lucha contra los autoritarismos, contra actores autoritarios claros, militares, élites autoritarias, etcétera. Y en segundo lugar, se trataba de construir a los actores políticos que pudieran no solo combatir a esos actores autoritarios, sino sustituirlo en un sistema democrático. Y esto fue identificado rápidamente como partidos políticos. Fue en los partidos políticos que se centró la atención en el proceso de transición, porque se entendía que se tenía esa carencia, no teníamos partidos modernos, democráticos, y para poder consolidar los logros de la transición se requería actores que refundaran de alguna manera el sistema político, y ahí el actor partido político jugaba un rol fundamental. Eso tuvo un derivado institucional inmediato: concentrar en la institución de las elecciones gran parte de lo que podríamos llamar los esfuerzos de la transición democrática. De alguna manera el IFE es un producto de esa lucha. El informe del PNUD, que de alguna manera culmina todo un proceso de reflexión en torno a este punto que acabo de plantear, de alguna forma puntualizó lo que acabo de decir, pero añadió un capítulo. La idea de que si uno pasaba balance, si bien no teníamos en el momento en que se hace el informe en los 90, no teníamos o no podíamos decir que esa transición estaba ya consolidada, ya estaba producido, esos actores políticos eran fuertes, era evidente que en ese proceso de consolidación, de transición democrática, faltaba algo. Y era que de más en más se venía advirtiendo lo que acaba de plantear el doctor Salón, en el sentido de que si bien estábamos transitando hacia una sociedad democrática, no contábamos con los ciudadanos que de alguna manera permitieran sostener ese edificio democrático que se estaba construyendo. Y esto parte de una premisa simple: por más que discutamos, por más que intentemos zafarnos, es claro que no hay democracia sin demócratas. Y esto de alguna manera supone la existencia del ciudadano como el pilar fundamental de esa democracia. Ahora, al plantear este último punto, es evidente que entramos en una discusión muy seria a propósito de lo que es la relación Estado-sociedad en un marco democrático. Y sobre ese punto quisiera pasar ahora en esta segunda fase de mi exposición. No podemos pedirle a la democracia quimeras. Yo he creído siempre que aunque la democracia es en esencia una formación política, y la democracia se construye en torno a la cuestión del poder del pueblo, aunque esa limitación, esa definición quizás restringida,
inicialmente nos da la ilusión de que estamos desechando la cuestión social, la democracia, en primer lugar, históricamente se ha encontrado con la necesidad de asumir la agenda social. Y esta asunción ha sido el producto no de una reflexión moral, no de una reflexión meramente especulativa, ha sido el resultado histórico de grandes luchas de las naciones. Pero el segundo punto es, por lo menos desde el punto de vista del debate propiamente intelectual más importante, y es que la democracia, como diría Churchill, quizás no es el gobierno ideal, la forma política ideal de gobernarnos, pero por lo menos nos permite un método, nos coloca frente a un método de solución de los problemas, de búsqueda de soluciones de las dificultades, en el que de alguna forma participemos todos los miembros de la comunidad política de una manera ordenada, sin necesidad de negar el conflicto y sin matarnos todos unos a los otros. Y eso supone, en consecuencia, que si bien por definición la democracia no implica forzosamente un capítulo de lo social, e históricamente ha terminado asumiendo lo social como el núcleo fundamental de su preocupación. Ahora, sin embargo, históricamente, o eso uno lo ve, bueno, el modelo de Marshall, por ejemplo, que habla de una transición en la construcción de la ciudadanía, desde la ciudadanía civil, pasando por la ciudadanía política, hasta alcanzar hoy la ciudadanía social, un modelo muy europeo, si bien eso es cierto, y es la base del estado de bienestar que hoy está en crisis precisamente. Quizás el punto que a nosotros nos debe guiar en este aspecto es que hoy ese estado de bienestar está en crisis y el estado asistencial, que de alguna forma existe en América Latina, también lo está. Y es que en la zapata de ambos tipos de sociedades hay inevitablemente que reconocer que nuestras sociedades se han hecho más fragmentadas, más individualistas, hay una carga de problemas sociales muy grande frente a los cuales de alguna manera los sujetos se han diluido, no tienen esa expresividad corporativa que tuvo el gran movimiento obrero europeo o los movimientos nacional populares de América Latina. Entonces hay un problema de disolución de los sujetos, de los actores sociales que otrora sostuvieron el edificio político. Me parece que ese es un punto muy, muy importante para entender este tema de las opciones de profundizar la ciudadanización como un componente clave de la democracia. Y eso nos lleva al tema de la representación. Hemos discutido durante 2 días mucho este tema. El problema clásico de la representación es que si bien el pueblo en una sociedad compleja no puede directamente gobernarse a sí mismo, como en la polis griega, que por definición era chica, y entre otras cosas se elegía no por votación, en el ágora se elegía por sorteo. En un método igualitario, el sorteo, si todos somos iguales, es tan democrático como el método de la elección directa. Pero eso es simplemente una anécdota. El punto es que en la democracia moderna, las sociedades complejas, hay que delegar ese poder del pueblo. Y esto supone el riesgo de que quien me representa puede que, como se dice en mi país, al final se vaya huyendo con el santo y con la limosna y termine no representándome. Ese es el problema fundamental. Ahora, sin embargo, han surgido otros tipos de problemas que nos obligan a pensar en la necesidad de otras maneras de buscar la participación, más allá del hecho de la representación en los organismos tradicionales que ordenan el edificio democrático, el Parlamento y el Poder Ejecutivo en nuestros países. El punto, a mi manera de ver, está en que hasta ahora las experiencias que conocemos no encuentran las sociedades, nuestras sociedades, otro modo más funcional
que la representación del pueblo a través de sus representantes para poder asumir los grandes problemas, los problemas generales. La representación, o digamos, la participación directa es momentánea o en todo caso delimitada, territorial o temáticamente. Pongamos por caso, en una comunidad local, el gobierno municipal puede hacer más participativo la presencia del ciudadano. Y de hecho así es. De ahí que en esa búsqueda de participación, hoy día los gobiernos locales crecientemente tienen importancia. Pero difícilmente del gobierno local nosotros podemos derivar las directrices generales que atiendan los problemas de una nación, de una comunidad política en su conjunto. Ese es un problema serio para construir nuevas formas de participación que no sean las tradicionales de la... Listo. Bueno, en mi segunda ronda, y aquí termino cerrando esta primera etapa de mi larga perorata, cerrando con esta idea. Si bien la representación clásica parece que ya no, sus límites están desbordados por nuevos problemas que han surgido en la sociedad, que exigen nuevas formas de vínculo entre el Estado y la sociedad desde el punto de vista de la participación del pueblo en el poder. Si bien esto es cierto, no lo es menos el hecho de que aún nuestras sociedades no encuentran con facilidad un mecanismo que complemente ese mecanismo clásico. Se ensayan los movimientos que vemos, los jóvenes se levantan, hay movimientos sociales importantes, pero todos son limitados y todos son fugaces, o en todo caso, como los gobiernos locales, limitado incluso en el territorio. Lo dejo ahí a riesgo de hacer trampa en la fase de respuesta, en el que yo complementaría lo que me propuse decir. Muchas gracias. Muy buenas ideas para reencontrar esos cauces de los límites de la democracia clásica, pero vamos, tocaste los temas fundamentales: transición democrática del autoritarismo con los problemas. Una afirmación muy dura: no contamos con los ciudadanos, no contamos en ese proceso. Esta democracia sin demócratas, que ya te la empiezan a responder del público, y va a haber esa oportunidad de ampliarlo. No pedirles quimeras a la democracia. Y todo esto dentro de la crisis del estado de bienestar, del estado asistencial, y en esta búsqueda finalmente de cauces, mecanismos que permitan pues llenar estos déficits de la representación clásica. Y entonces pasamos ahora sí con William Sweeney, que ya les decía que aparte de sus aportaciones que traía preparadas, nos ha prometido también hablar del estado de la campaña en Estados Unidos. Él es parte muy cercana del Partido Demócrata. Okay. Thank you very much. First of all, primero que nada, permítanme felicitar a mis amigos del IFE por organizar este tercer excelente foro. Es muy interesante para mí que el cuerpo administrador de las elecciones de México se ha puesto en el riesgo de colocarse en el centro de la discusión sobre la democracia. Esta es una gran declaración de liderazgo que el IFE ha demostrado a los mexicanos, así como al debate democrático en base internacional. Entonces, mis felicitaciones y mi agradecimiento sincero por el honor de estar aquí y hablar hoy. Entonces, segundo, permítanme también felicitar a los estudiantes, porque ustedes son la generación de la transición. Estoy muy impresionado de que todos los asientos han estado llenos. Todo el mundo está tomando notas, tal vez porque hay un examen después de esto, pero aquí están todos ustedes. Y eso es importante, eso es más importante de lo que ustedes lo saben, porque todos los que hemos estado hablando aquí estuvimos sentados en su silla hace muchos años, y muchos de nosotros nos vimos inspirados tal vez por alguna de las declaraciones que hizo un individuo aquí para dedicar una parte de su carrera y una parte de su vida a la gran e importante discusión de la democracia y el involucramiento, y cómo un individuo puede hacer la diferencia y cómo
uno de nosotros, trabajando con sus colegas, puede cambiar las sociedades en la dirección en la que queremos que esas sociedades se muevan por medio de la voz de la mayoría que es expresada por las urnas. Y digo por las urnas porque de eso nos tratamos. La democracia no sucede sin elecciones. Y finalmente, permítanme felicitar a los miembros del Senado. Ha sido impresionante para mí como un huésped que he visto a usted y a muchos de sus colegas activamente involucrados en este foro. Es una declaración extraordinaria de que están aquí, tanto personal como intelectualmente, porque el liderazgo de un país tiene que estar involucrado en lo que yo considero la lucha constante para refrescar la democracia. Ahora, permítanme reflexionar sobre los inicios de la democracia norteamericana. Todos ustedes saben de los próceres, de esos grandes hombres con pelucas blancas. Todos ellos eran hombres, todos ellos eran ricos, no había mujeres, no había nativos americanos, no había afroamericanos sin importar su estado de libres o esclavos, no había sirvientes y no había hombres que no fueran propietarios, que no tuvieran propiedad. La historia de la democracia norteamericana es pasar de esa clase muy estrecha de élites que después de todo construyeron una revolución y que entregaron un producto democrático en una extensión de derechos que afectaran a todos los ciudadanos y que involucraran a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y después de 236 años, ¿hemos terminado? No. Existen muchas partes de la sociedad americana que no se sienten totalmente involucradas y existen partes de la sociedad americana que están emergiendo con nuevos derechos y con nuevos problemas. Permítanme resaltar dos o tres. Primero que nada, yo alegaría como norteamericano de primera generación, porque mi madre vino a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que los derechos de los nativos americanos, nuestra primera gente, nunca se han cristalizado en los Estados Unidos. Los norteamericanos en muchos estados son los más pobres de nuestra población. El único sitio en que las estadísticas de pobreza son iguales a las de Haití son las reservaciones norteamericanas en las Dakotas, entre los Sioux. Es ahí donde el alcoholismo es el más alto en nuestro país. Y es una parte muy triste de la democracia norteamericana que sigue peleando. Segundo, los derechos de los afroamericanos, hispánicos y otras minorías que han emergido como comunidades en nuestro país. Ha habido mucho avance desde los 60, pero todavía falta mucho para hacer. Y esto es particularmente cierto para los nuevos inmigrantes. No solo los mexicanos o los de Centroamérica o los de otras naciones del Caribe, sino también de los que recibimos de muchos países del mundo, porque la magia de la democracia americana ha sido su habilidad de integrar a todas las personas en una unidad más fuerte y más perfecta. Y finalmente, la cuestión de los derechos de las personas en cuanto a su expresión de libertad, ya sea los derechos reproductivos de la mujer, ya sea los derechos de los ciudadanos que son del mismo sexo y que desean ser ciudadanos completos, o de las personas con capacidades distintas. Uno de los aspectos de las tecnologías y el cuidado de la salud emergentes es que el cálculo de personas con capacidades distintas está llegando al 15% de la población del mundo. Aún una persona como yo, no se rían los estudiantes, por favor, tiene un reemplazo de rodilla. Hay otros aspectos de la tecnología que van a alargar nuestras vidas y eso va a generar una serie de asuntos políticos en cuanto al acceso a servicios sociales y a los derechos de estos servicios sociales. Y estos son derechos específicos cuando hablamos de las personas con discapacidad mental, que son personas que participan en nuestra vida social y académica, y en muchas sociedades alrededor del mundo hemos descubierto que el darles el derecho al voto sería la primera vez en que se les reconoce, que son reconocidos por sus familias como ciudadanos completos. Pero esos derechos no se han logrado aún en los Estados Unidos y tampoco en otras sociedades. Y es por eso que su presencia como estudiantes, como la siguiente generación de líderes políticos, es tan importante. Porque ustedes van a tomar estas causas y se van a involucrar en el debate constante y van a refrescar nuestra democracia. Y luego van a impulsar estas
propuestas para que la sociedad sea más justa. Y esa es la razón por la que todos nosotros y todas las personas que han escuchado aquí, y todos los profesionales del IFE y todos los profesionales que se dedican a la política, porque yo creo que la política es una profesión honorable. Yo creo que la mayoría de las personas que entran a la vida política lo hacen para hacer una diferencia para sus sociedades y para sus comunidades. Sí, siempre tenemos los malos ejemplos, pero mi argumento sería que estos son opacados o que deben ser opacados por el enorme compromiso de devoción, vida personal y esfuerzo de mejorar las sociedades y de hacer la vida mejor para todos nosotros. Ahora, hemos discutido mucho en los últimos 2 días sobre los diferentes déficits y yo quiero alegar que existe otro déficit que no hemos discutido y que me voy a enfocar específicamente en la población estudiantil porque ellos serán los que estarán más al tanto de esta. Lo voy a llamar el déficit tecnológico. Ese déficit tecnológico es en el que se trata del acceso al Internet, el acceso a la información, el acceso a la comunicación, la habilidad para utilizar esas comunicaciones para organizarse. Y esto tiene el potencial de crear aún otro déficit en nuestra cultura política, y ese será el déficit de los conectados contra los no conectados. Ese déficit va a ser reforzado nuevamente económicamente por el acceso a la televisión por cable. Esta tiene una multitud de canales y muchas opiniones. Eso es maravilloso, excepto que lo que experimentamos es que las personas tienden a ir a fuentes de información que refuerzan sus propias creencias. Entonces, entre los muy informados, entre los educados, entre la clase conectada, ahora vemos que está sucediendo una polarización, porque después de todo, yo puedo hablar con mis propios grupos de amigos cuyos creencias reforzarán las mías. Puedo ir a los medios que yo elija y que reforzarán mi punto de vista. Por lo tanto, mi punto de vista es correcto y no tengo por qué entrar en el trabajo duro de la democracia o en el diálogo con los puntos de vista opuestos. Y esto es peligroso para la sociedad, esto es peligroso como resultado de la tecnología. Prometo que no me voy a pasar del tiempo. Y lo que me gustaría decir es que además de las muy importantes discusiones económicas, políticas y sociales, también reconocemos la tecnología como un elemento de cambio. En mi negocio de trabajar en elecciones alrededor del mundo, este es un elemento de cambio. Esto significa que todo ciudadano que vaya a las urnas y que tenga una cámara que esté conectada a la Internet se vuelve un observador electoral. Una persona que si tiene el valor para hacerlo, puede detener la violencia, puede detener la intimidación o el crimen, porque lo graban y lo envían y está allá afuera. Y eso es algo que cambiará el futuro del mundo si es que existen suficientes personas con valor para utilizar los instrumentos para involucrarnos a todos nosotros como observadores electorales. Permítanme finalizar como empecé, agradeciéndoles por su valor por estar en este debate, pero también agradeciendo y felicitando a la siguiente generación. Y algunos de ellos espero que estarán inspirados a dedicar sus carreras para renovar la democracia en sus países y en el mundo para los siguientes 20, 30, 40 años, tan difícil como sea eso de imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, William Sweeney. Thank you, William Sweeney. You provided some new elements that connected class versus non-connected. Tema importantísimo para este debate es el déficit tecnológico, el déficit de la comunicación, que bueno, pues disminuye también los derechos de las personas, el derecho a comunicar, el derecho a participar, etcétera. Claro, después de esa fabulosa recapitulación de la evolución de la democracia en Estados Unidos, de la democracia de los blancos y ricos hasta esta democracia con muchas mayores necesidades de inclusión de toda la diversidad. Muchas gracias. Y ahora sí, pues vamos con el senador Barbosa, que no necesita presentación, es el líder de
los diputados, de los senadores del PRD. Por favor. Bien, agradecer se nos permita a los políticos participar en una mesa de académicos. Felicitar a los organizadores de este evento, todos organizaciones prestigiadísimas, el Instituto Federal Electoral, a la OEA, a la IDEA y al prestigiadísimo y orgullo de México, Colegio de México, al Colmex. Y fíjense que le pedí a José que se me permitiera hablar al final, porque yo traía un documento, pero encuentro que las reflexiones que están haciendo mis hoy compañeros panelistas son reflexiones de sus países de origen, básicamente. Sí acompañadas con reflexiones de académicas generales como politólogos que son. Por eso preferí escucharlos para poder reflexionar sobre la materia mexicana. Bueno, en México, como en casi todos los países del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, el sistema de partidos está en crisis. La política es de las actividades que mayor desprestigio tienen frente a la opinión ciudadana. Con razón o sin razón, pero esa es la realidad que enfrentamos. Y frente a la crisis y desprestigio de la política, se revaloriza lo ciudadano. Pero la primera pregunta es, ¿la clase política deja de ser ciudadanía? La clase política son mujeres y hombres que pueden de manera total o parcial dedicarse al quehacer de la política, como integrantes de poderes públicos o como integrantes de partidos políticos. Y sin duda que el propósito de la política tiene que ser el ciudadano, la ciudadanía, la sociedad. No hay otra forma de entenderlo. Y desde luego, yo que he sido dirigente político en mi partido, el PRD, un partido de izquierda en México, tenemos esa vocación, la de orientar los propósitos de nuestra actividad hacia la sociedad, hacia los ciudadanos. Pero reconocemos que tampoco se ha hecho mucho o lo eficaz para que contemos con la mejor opinión de la ciudadanía. ¿Qué ha fallado? Pues ha fallado ubicar para los partidos políticos que finalmente cuando se alcance el poder no gobierne el partido político que participe en las elecciones. La clase política partidaria, la que es parte de la organización que compite con otras fuerzas políticas para constituir los poderes, finalmente no gobierna, El titular del poder ejecutivo, en su caso, integra un equipo de gobierno que no precisamente son las mujeres y los hombres de los partidos. Y puede encontrarse en esa circunstancia las razones para apartarse de los propósitos fundamentales que el partido ofrece a la ciudadanía. Los
integrantes de los órganos de gobierno no son precisamente los integrantes de los partidos políticos. Y hay una disfunción o una separación ahí en los propósitos. Acá en México hay una confusión. El Estado es uno, pero tal parece que el Estado son las mujeres y los hombres que ejercen el poder público. Y ahí la debilidad de las instituciones. La clase gobernante se asume como el Estado y no como quienes ejercen el poder público y quienes componen las instituciones a las que le deben dar fortaleza. México es un país de enormes desigualdades, como lo son todos los países en Latinoamérica. Como nos lo dicen y ayer mismo que estuve en una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, me lo exponía así: las enormes desigualdades que existen en el pueblo americano. Y en ese caso, la democracia liberal, ¿cómo se justifica? ¿Ha provocado la disminución o la eliminación de la desigualdad? No lo ha provocado. En México, la democracia no solo es un sistema político. La Constitución nos dice que es una forma de vida, de constante mejoramiento. Entonces no se ha podido alcanzar desde la democracia en la que nos desenvolvemos, no se ha podido alcanzar ese constante mejoramiento. Yo diría que los partidos políticos siguen siendo parte del concepto de ciudadanía, pero aquí ubico algo. ¿Cómo podemos mejorar la vinculación con la ciudadanía? Permitiendo el acceso de ciudadanos a nuestros órganos de dirección y a las candidaturas que en procesos electorales propongan los partidos. Las candidaturas comunes es un reclamo ya de quien no se ve participando en un partido político, pero que aspira a ser parte de los poderes públicos. No existe en México. El control de acceso a los órganos del poder está en manos solo de los partidos. Pero hay muchas más cosas que afectan a la ciudadanía. El control de los medios de información, la orientación que los medios de información hacen del hecho político, del hecho social, del hecho cultural, la administración de la pobreza como una forma de manipulación en procesos electorales, el uso de recursos públicos por parte de quien gobierna y en los 3 niveles de gobierno, y ahí no se salva ningún partido político en México. Así es que hay que hacer mucho en México, en Latinoamérica y en las democracias de Norteamérica. Hay que provocar desde la participación política y desde la democracia que constituimos todos, hablo de partidos y hablo de sociedad, hay que provocar
la aspiración del estado de bienestar para los ciudadanos. Hay que facilitar su participación en la política. Hay que abandonar la partidocracia, como se ha dado a llamar, que es el control de los partidos para constituir los poderes públicos. Yo sí creo, la izquierda sí cree que estamos arribando a una nueva etapa de la vida de México en su conjunto. Hablo de autoridades y de sociedad. Y cada vez vemos una ciudadanía más informada, que presiona más, que reclama más, que expresa su insatisfacción y que se revela ya no identificada con los partidos. Los movimientos antisistémicos de los que fuimos testigos como parte del proceso electoral ya calificado. Así es que bienvenida la reflexión de los politólogos, bienvenidos estos eventos que Colmex, IFE, OEA está llevando a cabo para alimentar la participación, la reflexión y el compromiso que los políticos profesionales debemos hacer frente a la ciudadanía. Gracias por la invitación. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. El punto de partida creo que es compartido, la crisis del sistema de partidos en términos de representación frente a ciudadanización, el mayor desprestigio que siempre, ciertamente es cuantificable del sistema político, de los órganos de la representación, diputados y senadores siempre están en los últimos lugares en los índices de confianza, se puede cuantificar perfectamente lo que nos ha dicho el senador con algunas de las causas, ¿no? Es decir, los gobiernos gobiernan de una manera más o menos independiente de los partidos, pero los partidos se llevan el desprestigio y el sistema político también pase lo que pase. Y todas las fórmulas que están en el debate mexicano, candidaturas comunes, flexibilizar esta férreo control de acceso al poder solo a través de los partidos políticos, los medios de comunicación y estas expresiones frente a estas rigideces de nuestro sistema político que se dan incluso en los movimientos antisistémicos que hemos estado viendo. Muy bien, pues vamos a pasar a una sesión de réplica y contrarréplica que espero que no abusen, porque ya anunciaron que iban a abusar de su segundo turno. Tengo marcado, es decir, yo cumplo la ley como el IFE, no me culpen de los términos de la ley, ¿no? Entonces la ley me dice que a los 2 minutos les voy a llamar que termina su réplica. Si quieren, en el mismo orden, porque tengo muchas preguntas para ustedes de los asistentes, entonces, ¿quieres combinarla con...? Sí, muy bien, pues podemos hacer eso, combinan su réplica con las respuestas, muy bien. Bueno, senador Barbosa, te lo voy pasando, tú lo respondes. Senador Alberto, este es para todos, yo se los leo en su momento, e igual Alberto, por favor. Hay para todos, para William hay bastantes, ahí tienes otro, si quieres juntarlos, hay otros para todos. Y podemos empezar, yo les iré distribuyendo lo que vaya llegando, aquí hay más para William. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Son 2 preguntas por ahora. Si la democracia representativa no es funcional, ¿qué tipo de democracia propone para que sea digna representante del pueblo de los ciudadanos? Y una segunda que dice, en el proceso de construcción de una ciudadanía social,
cree que la experiencia del feminismo como movimiento social y postura ética puede servir para esta construcción. A ver, yo en mis estudios creo que la democracia representativa debemos preservarla y fortalecerla, pero es insuficiente. Ella, bajo su égida, digámoslo así, se ha auspiciado, como trataba de demostrar con datos, la más profunda desigualdad social. Y aunque tenemos datos fehacientes que muestran que la combinación de políticas de crecimiento económico y de políticas distributivas logró paliar en alguna medida la pobreza, el fenómeno de la desigualdad sigue siendo un fenómeno persistente. De manera que creo que estoy firmemente convencido, aún sin saber a ciencia cierta qué significa esto, pero los estudios politológicos muestran la importancia de ir más allá de la democracia representativa a una democracia participativa. Claro que aquí empiezan los problemas, porque hablar de participación, bueno, en la sociedad civil no es el reino de la igualdad precisamente. La sociedad civil, que ha estado más cerca del mercado que del Estado, también es desigual. De modo que si hablamos de participación así, a secas, pues terminarán participando con mayores recursos de poder aquellas organizaciones que poseen más recursos económicos, políticos, culturales. Y de lo que se trata es de que el hombre común acceda al poder. Es decir, es la única variable independiente que nos queda suelta, la variable del ciudadano común, en nombre del cual se gobierna. Aquí se ha hablado del clientelismo político, y se decía, bueno, el clientelismo político no es solamente el proceso electoral, bueno, pero el clientelismo político entraña una estructura de poder. Y dentro de esa estructura de poder, los clientes nunca están del lado de los que ejercitan el poder. De modo que sí se trata de pasar a una democracia más participativa. Yo tengo algunas, y ahora sí no voy a dejar de decir. Eso contó para lo otro, ahora corren tus 2 minutos, ya llevas 3, pero 3. Muy bien. Bueno, y luego, digamos, el tema femenino y el tema de la juventud y de los niños. No solo hay feminización de la pobreza, sino que hay en América Latina infantilización de la pobreza también. Entonces, en la democracia social y en la ciudadanía social es necesario contemplar los intereses, la participación de las mujeres, desde luego que sí, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las minorías con preferencias sexuales por el mismo sexo, son de las organizaciones verdes que luchan contra la deforestación, por el medio ambiente, es decir, por un desarrollo autosustentable. De lo que se trata es de superar los linderos del hombre individualista, hedonista, hijo de la sociedad posmoderna, de la sociedad de consumo. Después me refiero a otros alcances de esta democracia participativa de que hablo. Bueno, hoy no hubo tanta, ¿cómo es la de los pelos? No hubo tanta contraste y discrepancia, pero muy interlocutor con todos los temas que se han planteado. Por favor. Aquí hay una pregunta muy interesante que me ayuda a mí a robarme los 3 minutos. No hay democracia sin demócratas. ¿El déficit está en los ciudadanos o más bien en los partidos? ¿Cómo romper el círculo vicioso entre déficit de democracia por ausencia de demócratas? ¿Cómo abrir espacio para una participación que trascienda el voto? Son muchas preguntas en un solo propósito. A mí me parece
que hay que ratificar que no hay democracia sostenible y fuerte sin un sistema de partido eficaz y a su vez fuerte. Pero esto no quiere decir que ese sistema de partido fuerte, institucionalizado, dé la espalda a la sociedad. Esto lo que quiere decir es que en la medida en que se haga fuerte, lo es porque sus vínculos con la sociedad se fortalecen, son cada vez más estrechos, de forma tal que los partidos, como los naturales interlocutores generales de la sociedad frente al Estado, son un componente fundamental de todo sistema democrático. Creo que el senador ha sido sumamente claro en ese punto. Pero las preguntas plantean dos cosas importantes. Número uno, no podemos entender la democracia solo como un sistema institucional, es también una cultura. Como cultura, aquí ya se ha discutido mucho, en América Latina tenemos un gran déficit que hay que trabajar desde la escuela, desde los niños, nuestras universidades e incluso el manejo de medios. Yo creo que ese es un punto fundamental, el tema de la cultura política. Pero el otro punto es que no solamente una democracia descansa en partidos fuertes, una democracia auténtica necesita de una sociedad fuerte. ¿Cómo producir una sociedad fuerte? Esto, creo que era Otilia la que insistía en esto esta mañana, no puede concebirse sin un Estado de Derecho. Y a mí me parece que en esto la sociedad, los ciudadanos deben jugar un rol fundamental. Y aquí quiero, para concluir, traer a colación dos simples puntos. A mi juicio, no tendremos Estado de Derecho mientras las minorías no tengan la posibilidad, la capacidad de interrogar al Estado, de cuestionar el Estado y obligarlo a que asuma sus responsabilidades. Número uno. Número dos. Será una tarea infructuosa desde el punto de vista del Estado de Derecho si la institución de la justicia en América Latina no adquiere autonomía, no adquiere fuerza, no queda sometida al tutelaje de los poderes centrales. Me parece que ese es un punto fundamental. En la medida, yo sería incluso más atrevido en que tengamos un sistema de justicia fuerte, vamos a tener un sistema político más transparente. En la medida en que tengamos un sistema de justicia autónomo y fuerte, tendremos ciudadanos donde sus derechos podrán materializarse de manera concreta. En lo contrario, en un sistema de justicia tutelado por el poder presidencial, por camarillas poderosas, lo que tenemos es una ciudadanía fragmentada donde los privilegiados van a tener el acceso a la justicia y el que se roba un pollo va 12 años a la cárcel y el que se roba un banco es condecorado. Entonces, a mí me parece que ese es un punto fundamental. Ahora bien, yo creo que esa construcción de una sociedad fuerte, que la producción de una ciudadanía responsable y dotada de derechos, en los términos que le he discutido, no puede concebirse como un proceso para mañana. Es un proceso largo, un proceso difícil, un proceso desigual y envuelto en conflictos. Asumir lo contrario es sencillamente pensar utópicamente. Yo lo dejaría ahí a riesgo de mis próximos 3 minutos. Bueno, pero ya tuviste como 5 minutos, pero no importa. Hay una pregunta más que puedes contestar tú, es para todos, pero muy vinculado a lo que estás diciendo. Dice, si la democracia se basa en el equilibrio entre el régimen de libertades a sus ciudadanos y con reglas específicas que les den garantías de su seguridad, tema importante en el México de hoy, ¿cómo conciliar la relación Estado de Derecho, razón de Estado? Es José Alfredo Ortega de la Universidad de Anáhuac que le pregunta. Estado de Derecho, razón de Estado. Bueno, la idea de la razón de Estado es un argumento, es una preocupación que viene del absolutismo europeo. Aquí la idea de la razón de Estado es sencillamente que hay determinantes, hay intereses, hay necesidades del Estado que por ser el factor que unifica a la nación se imponen
a cualquier otro tipo de razón y en consecuencia de alguna forma justifica la arbitrariedad. Si la democracia es algo, no se cimenta en la razón de Estado. Yo diría en el sentido en que un autor muy caro para mí, Claude Lefort, plantearía, si alguna razón pudiéramos, si alguna apelación adjetiva pudiéramos manejar a propósito de la idea de razón, sería la idea de la razón democrática. Lo plantearía de esa manera, es decir, las bases del sistema democrático tienen una racionalidad, tienen una coherencia, tienen una justificación moral, tienen una justificación política, y esto pasa por la idea de la presencia del pueblo, esto pasa por la idea de la pluralidad, por la idea de la tolerancia, del manejo ordenado y democrático del conflicto, por este problema de la representación y por el ciudadano. Si alguna razón podemos apelar en un marco democrático, es a esa razón democrática. Muy bien, vamos a pasar con William Sweeney, pero yo quisiera nada más hacer una diferencia de culturas políticas, ya que estamos en eso. Nuestras culturas políticas latinoamericanas prefieren pedir perdón que pedir permiso, y se han excedido cada vez que han querido. Absolutamente. En cambio, William Sweeney pide permiso para excederse un poco ante la cantidad de preguntas que tiene. Concedido, William. Some of the questions are related to forecast for the American election. So I asked for permission Pedí permiso to give the forecast para dar esta predicción without it counting against my time. sin contrarrestar el tiempo que Because our tengo, moderator is porque very strict. mi moderador es muy estricto. Now first I want to say I'm Lo biased. primero que tengo que decir es que I spent 10 years as a estoy a Democrat. favor de un partido. deputy chairman of the Fui Democratic demócrata, fui parte del partido, estuve en el comité de administración en el 2000. Ya no estoy activamente comprometido en esto porque estoy representando una organización que está llevada por los líderes de ambos partidos, porque el IFES está relacionado con diferentes organismos en el mundo, y ahorita nuestro objetivo es el llevar esto de la mejor forma posible, el contar y ver lo que quiere la gente, y no ver las ambiciones políticas de la izquierda o de la derecha. Así que bueno, yo pienso que el presidente Obama va a ganar la reelección. Creo que va a ganar por muy poco, porque la crisis económica, que normalmente es el indicador primordial si es que va a haber una reelección o no, es algo muy importante. Y el presidente Obama, para bien o para mal, ha tratado de resolver esta crisis económica en Estados Unidos. Yo creo que esta elección va a ser muy cerrada. Sin embargo, a través de esta campaña he notado algunas cosas. Número uno es que el equipo de campaña del presidente Obama ha sido mucho más profesional, más rápidos al contestar que el del otro candidato. Y como todos sabemos, en una elección tan cerrada, 2 o 3 puntos pueden ser la diferencia. Creo que el amor, como segundo punto, el amor es más fuerte que el odio. Y las personas de Estados Unidos adoran a Obama, y hay otras que odian definitivamente al presidente Obama. Sin embargo, y esto lo digo como una persona que ha pasado más de una década en su vida trabajando con candidatos, no encuentro muchas personas que estén enamoradas con el gobernador Romney. No encuentro que su candidatura esté dando ese tipo de emoción que dé como resultado que las personas vayan más allá de forma personal para traer a sus amigos y familiares a votar, y no están evocando esa respuesta emotiva que yo creo que es muy importante cuando estás en una elección. Ahora, yo no puedo explicar por qué el presidente Obama parece
que estaba dormido en el primer debate. Es una cuestión de incomprensión a muchos de sus ayudantes con los que yo hablé. Sin embargo, como el senador nos puede decir, todos no somos perfectos todos los días. Y las reglas en política es que nunca puedes salvar al candidato de su propia boca. Y todos esperamos que en los próximos 2 debates el presidente Obama se vea más animado, al menos yo como demócrata lo espero. Y si no lo es, pues entonces en esta elección tan cerrada podría llegar a perder. Desde este debate he hablado con un gran número de mis amigos que están metidos en la democracia, muchos reporteros, y todos creen que la organización de Obama en los estados clave donde se va a decidir esto es mucho más fuerte y es más entusiasta y mucho más robusto que la organización del gobernador Romney. Hablando como un demócrata, yo no entiendo por qué el presidente Obama no se presentó realmente en el debate. O sea, estaba en cuerpo, pero no en alma, ¿no? Porque en el último mes de una elección tan difícil, el presidente Obama ha recibido todas las facilidades. El gobernador Romney no es muy articulado, la organización no está muy bien hecha. Todo lo que le ha dado mucho momento, o sea, mucha energía al presidente Obama y ha ayudado a otros candidatos con toda esta contienda. Así que lo que yo espero, y es totalmente personal, y creo que mi predicción del día de hoy es que el presidente Obama va a ganar la reelección. Va a ser muy cerrado. En las elecciones en Estados Unidos, recuerden que Obama le ganó a McCain de 57 sobre 37. Y eso fue mucho mejor que de las victorias de Clinton o de Carter. Hay que regresar hasta el presidente Johnson en el 64 para tener ese tipo de margen con los demócratas. Y ahora, ese margen se debió al entusiasmo, a la participación entusiasta que hubo de las mujeres, de los jóvenes, de los afroamericanos y los hispanos. Yo sospecho que el presidente Obama va a continuar a tener esta mayoría en esas 4 categorías. La pregunta es si es que los suficientes de esas categorías van a votar esta vez. En algunos de los campus de las universidades, la causa de Obama estaba en todas partes. Podías entrar a un campus y podías ver los lugares para registrarte. Habían rallies de estudiantes. Ahora mis amigos me dicen que no puedes encontrar estos lugares en las universidades de Estados Unidos, porque estamos hablando del problema del desempleo, y el presidente Obama ya no es una causa, simplemente es un político más que quiere la reelección. Así que estas son preguntas muy grandes que están en el aire y se tienen que solucionar con las personas que vayan a votar ese día y que participen en la elección. Y yo espero que el presidente Obama en estos últimos 25 días de campaña dé a muchos estadounidenses el tipo de inspiración que les dio en el 2008. Yo fui uno de los coreógrafos del discurso de aceptación. Y de hecho fue igual para una persona tan cínica como yo, fue uno de los mejores momentos políticos de toda mi vida. Las personas vinieron a este estadio para sentarse desde la 1 de la tarde, bajo el rayo del sol, toda la tarde, hasta llegada la noche, y no podían dejar sus lugares porque querían ver este evento que iba a ocurrir a las 9 de la noche de ese día. Fue algo increíble de la esperanza que de la candidatura de Obama representaba en Estados Unidos en el 2008. Y yo he sido parte
de los que han administrado de las últimas inauguraciones presidenciales, incluyendo la de Obama. Y la ceremonia, y perdón por tomarme tanto tiempo, la ceremonia se lleva a cabo en la capital. Y yo he podido estuve en la de Bush, dos de Clinton, las de Bush, y ayudé también a Obama. En todas las inauguraciones previas no había visto a la gente ir de las propiedades de la capital hacia donde estaba la plataforma realmente. Era desde las 5 de la mañana en que vamos a poner los nombres de quién se va a sentar dónde, porque pues tenemos muy poco tiempo para poder mover a 1000 personas en esa plataforma. Así que no queremos que haya confusiones cuando están buscando sus asientos. O sea, bueno, ustedes no quieren que alguien movería su lugar, ¿verdad? Más adelante. Así que bueno, les pegan el nombre en las sillas. Y eso lo hace el comité organizador, porque ha sido aprobado por el presidente de Estados Unidos. Es así de cerca es esto. Decide el presidente Obama quién se va a sentar atrás suyo. Así que a las 4:30 de la mañana estamos pegando estos nombres en los asientos y voy viendo los flashes de las cámaras que sobrepasan el monumento de Washington. La gente estaba hasta el monumento a Lincoln para estar, o sea, es más o menos 3 millones de personas que estaban ahí paradas para ver la toma de protesta. Ese es el tipo de momento histórico del que fuimos parte. El tratar de reactivar esto después de una economía una crisis económica de 4 años con la campaña de Obama y algo muy cínico que estamos hablando y hay que mencionar es que la campaña ha entendido muy bien que están tratando de recapturar esa magia y es algo muy difícil. Así que el enfoque ahorita es el riesgo del gobierno Romney y sus políticas contra la continuación de las políticas actuales del presidente Obama y qué es lo que significa a la coalición que lo eligió hace 4 años. Eso no ha sido lo más inspirador en una campaña política, ha sido muy difícil y así que esto de la crisis económica se va a resolver con una elección muy cerrada. Bueno, así que le regreso mi tiempo y trataré de contestar estas preguntas tan interesantes de nuestro panel. Gracias. Qué pronto aprendiste la How quickly you learned latinoamericana. Te llevaste muy buen tiempo, pero muy agradecible, nos ilustraste, nos contaste cosas muy bien contadas y muy bien ilustradas. Muchas gracias. Thank you. Vamos a pasar con Ife and the Mexican y los senadores de Mexicano también me han enseñado muy bien cómo hacer esto. Por favor, senador. Esta breve intervención me permitió organizar todas las preguntas que me hacen. Gracias. Escribir otra ponencia. No, yo agradezco todas las preguntas que me hacen llegar. Las agrupé en 2 partes. Una que es referentes al comportamiento político de mi partido y de sus candidatos, y otra que son temas separados pero que también pueden abordarse desde una perspectiva. Primero, hay que tener presente que el PRD es un partido político que surge en el marco de un proceso electoral competido, discutido, impugnado, 1988, que surge desde la participación de un personaje, Cuauhtémoc Cárdenas, y que la izquierda, la diversa izquierda mexicana, desde todas sus vertientes, se aglutina alrededor de este personaje, participa electoralmente y como un acto de responsabilidad
más allá de llamar a movilizaciones y a reacciones sociales lamentables para todos, se llamó a constituir a un partido político. Y ese es el origen del PRD. A la izquierda hay que entenderla por sus orígenes, por sus tradiciones, por sus conceptos y por su ideología. Y hay que entenderla así, como son las izquierdas en todo el mundo. ¿Qué requiere la izquierda? Claro que requiere una visión más inteligente, más estratégica, más táctica. Que el hecho político en la izquierda sea más fácil frente a la opinión de la gente. Porque créanme que es malo que lo diga yo, pero nunca nos apartamos de las causas de la gente. Y luego la gente poco las entiende. La comunicación política en la izquierda no ha sido eficaz. Y hemos sido objeto de crítica a pesar de nunca habernos apartado de las causas de las gentes, de la ciudadanía. En el 2006 tenemos la convicción de haber ganado la elección por la presidencia de la República, más allá de la formalidad y de la legalidad declarada de los resultados electorales. Pero la estrategia fue errónea, de 2006 a 2012. Si otra hubiera sido la estrategia, no hubiera habido forma de impedir que para 2012 el PRD y su candidato López Obrador hubiera sido el presidente de México. Lo digo con esa claridad. Estamos transformando al PRD. La salida de Andrés Manuel López Obrador, para nosotros, además de ser un hecho político que lamentamos, además de ser un hecho político del cual hemos expresado nuestro desacuerdo, debe ser un escenario de oportunidad para construir un partido político atractivo para la sociedad, para movernos ideológicamente del concepto tradicional de la izquierda al centro izquierda, e inclusive a la socialdemocracia, para poder abrir las puertas del partido a mujeres y hombres que no militen con nosotros, para poder permitir el acceso a las candidaturas. Lo demás son cuestiones que ya son parte de la historia. Si reconocen o no reconocen las instituciones, si admiten o no resultados, un conjunto de cosas de las cuales no podríamos hoy poder ni siquiera plantear de manera clara y menos establecer puntos de vista coincidentes, creo yo. Y por eso el sinnúmero de preguntas en relación a ese tema. Tenemos la voluntad de poder generar la transformación del PRD y poder hacer que el PRD sea un partido en donde, repito, el hecho político sea más fácil, menos complejo. No quiero provocar aquí una opinión más allá que sea de debate político, pero quiero decirles que el gobierno que se va a instalar el 1 de diciembre tiene que ser el más interesado, el que se comprometa más a la reforma del poder público. La reinvención de los políticos priistas tiene que ser aquella mediante el cual se pueda ver en sus rostros
la imagen de un poder público diferente al que hace 12 años tenían. Si no será el regreso del autoritarismo, si no será la reinstalación del viejo régimen, como hemos dicho nosotros. Y por tanto, todos los movimientos antisistémicos, como el Yo Soy 132, la única forma de tratar con ellos es llevando a cabo la reforma del poder. La reforma del poder y todo lo que implica en ello. La misma reforma laboral, la que hoy está en debate en las cámaras, la misma reforma laboral tuvo que haber sido parte de un acuerdo nacional. Primero el acuerdo nacional, y no para postergar las reformas, para que hubiera un acuerdo entre fuerzas políticas y poder que sale y poder que entra. Así hay que tratar a todos los movimientos antisistémicos, porque van contra todos, no es solamente contra la política, es contra los privilegiados de esta sociedad. Son movimientos de una sociedad insatisfecha, que no ve futuro para sus jóvenes, que no ve seguridad para sus ancianos. De un estado de cosas, de un statu quo que tiene a más de la mitad de la población mexicana en la condición de pobreza extrema. Así hay que entenderlo, lo que tenemos que hacer. Elecciones libres, sin duda que sí. Se ha avanzado mucho en el sistema electoral mexicano, pero la reforma electoral definitiva nunca llegará, porque siempre es cambiante. Siempre hay que hacer una nueva reforma electoral. Siempre. Hoy tenemos que ir dentro del acuerdo nacional a una reforma del poder dentro de la que está la reforma electoral. No podemos comparar al IFE de hoy, al IFE fuerte de hoy, lo digo delante de su presidente, con aquella dependencia que hace pocos años manejaba las elecciones y que dependía de la Secretaría de Gobernación. Hay muchas cosas que han avanzado, pero hoy lo que hay que regular y evitar es el dinero en la política. Es la influencia de los medios de información, es el acceso a ellos. Hay que mejorar mucho el sistema electoral mexicano. En México el voto es un deber y es un derecho, solo que no hay sanción. En algunos países las leyes electorales y la propia Constitución pueden establecer hasta sanciones. En derecho una ley una norma sin sanción es imperfecta, pero estamos hablando de un derecho público que difícilmente puede ser objeto de sanción por no ejercerse. Que me haga yo senador independiente y deje de ser coordinador. Lo voy a valorar y después le respondo. ¿Y a quién representan los senadores plurinominales? A la representación nacional, y creo que la ruta es que van a desaparecer. Pero la representación proporcional existe en las democracias más avanzadas del mundo. Aquí hay un rechazo y una satanización a la representación proporcional. En las democracias más avanzadas del mundo, todo es representación proporcional. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
no se asusten, no se asusten. Hay una última pregunta muy directa para William Sweeney, que tiene mucho que ver con el dinero en la política, que es la última pregunta, la pregunta que te hacen de Romney, la que te pasé al final. I will confess that Confieso que no leo en español. Quizá por primera vez en Maybe for the first time in the United States, en el marco de there una might sociedad be profundamente desigual e inequitativa. Ya no es Estados Unidos el país de las oportunidades. Hoy están en severa crisis económica. Hoy los hombres del dinero, no los políticos profesionales, quieren tomar el poder, y pone Romney. okay. First, Primero, I would like everyone to quisiera que recognize todos the strength pudieran of the reconocer senator's la statement, fuerza de la declaración del which is senador, the constant challenge que to es el political reto parties constante a around los the world. partidos, para los partidos políticos And that alrededor is del mundo, how y eso they es cómo deal with defeat, lidian then con la move on, derrota y cómo refresh themselves, avanzan, cómo se welcome new renuevan, people, incluyen a nuevas personas, engage in new issues, se inmiscuyen en nuevos asuntos and be a vibrant party of y se opposition convierten en una oposición vibrante, un partido de oposición vibrante in a democratic society. en una sociedad democrática. And the senator's statement Y la declaración del senador was so strong and fue so tan fuerte y positive tan positiva about Mexico's sobre democracy la and democracia Mexico's mexicana y el futuro de México, future, that if you did not recognize que si no reconocieron la importancia de esta, speaking on a global hablando desde una base global, donde he visto muchos partidos que ganan y muchos partidos que pierden, en realidad quiero resaltar la fuerza, el compromiso, la devoción con la idea de el gobierno por la urna y no por la bala que se detalló aquí el día de hoy. Entonces, muchas gracias, senador. Eso fue una declaración excepcionalmente Now, fuerte. as to the United States and Ahora, its en cuanto a finances, los Estados Unidos y sus finanzas, las finanzas en la política siempre son desiguales. Eso ha sido cierto desde el inicio de las elecciones competitivas. No estoy particularmente entusiasmado por el método que los norteamericanos utilizan actualmente para financiar su política. Hay un obvio lado oscuro en esos individuos tan ricos que pueden dar tanto dinero en tantas formas distintas para tener un impacto sobre el proceso. Siempre he creído que la luz del sol es el mejor desinfectante, y que si una persona, una empresa, un sindicato, una asociación, una causa hace una contribución política, entonces esa contribución política tiene que ser divulgada de algún modo con el fin de que los medios o los votantes o los políticos oponentes hagan esa contribución, hagan que esa contribución, si es controversial, se informe a los votantes para que sea parte de su decisión, para que sepan si quieren o no elegir a este individuo en base de qué o quién lo está apoyando. Y hemos visto ese proceso dar un paso atrás en los Estados Unidos, y pienso que como un país hemos perdido nuestro liderazgo moral para hablar en esta área, y a este respecto creo que nuestro proceso político ha sido pervertido por decisiones de nuestra Suprema Corte y por parálisis en nuestros procesos políticos en los últimos 8 años. Pero hay un lado bueno a lo que está sucediendo en América. Si vemos la campaña del presidente Obama, él ha recibido más de 10 millones de contribuciones por debajo de los $200 de individuos, quienes están contribuyendo por medio de la internet o yendo a pequeños eventos o por correo directo, y han sido muy científicos sobre cómo construir esta base masiva. Yo tengo grandes esperanzas. No hay problema, no hay problema.
Un poco de drama para terminar con la sesión, ¿por qué no? Pero bueno, tengo grandes esperanzas de que una parte del problema tecnológico que resalté antes significará que más personas que están utilizando tecnología van a utilizar esa tecnología para luego votar con su cheque, también con su voz y ojalá también lo hagan con su voto. Y hemos visto una mucho mayor participación por parte de contribuyentes de cantidades más y más pequeñas que generan más atención. Y bueno, ojalá esto se transfiera a otras sociedades que tienen un uso igual de la tecnología para que más ciudadanos puedan participar en cantidades menores y convertirse en habilitadores suficientes de política ciudadana verdadera. Este es uno de los sueños de muchos de nosotros que hemos trabajado en el proceso político por muchos años y yo empecé al final de los 60, ya soy un dinosaurio, lo siento, pero bueno, esa es la razón por la que estoy tratando de hablar hacia la generación que viene después. Pero en los 60, en el movimiento ambiental y contra la guerra, esperábamos que la participación de los ciudadanos juntara suficiente dinero para poder comprarnos una voz suficiente para poderla oponer a las grandes compañías petroleras o otros intereses. Creo que ahora la tecnología mejorará esa posibilidad y ese es el brillante futuro al que podemos aspirar. Gracias. Llegamos al final. We reached the end of this panel. El tercer foro de la democracia latinoamericana. Muchísimas gracias a nuestros muy distinguidos panelistas por sus muy inteligentes y muy útiles aportaciones. Alberto Salom, a Luis Miguel Barbosa, a Wilfredo Lozano y a William Sweeney. Muchas gracias al IFE, muchas gracias a nuestros anfitriones del Colegio de México y pues tenemos, creo, un receso. Muchas gracias.